Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcot y estoy con el pastor Mauricio Jiménez, que me acompaña en esta serie sobre las primicias. Hemos hablado mucho de lo que es la primicia, la honra que representa hacia nuestro Dios, el acto de fe, la gratitud, la sumisión, obviamente tantas cosas, ¿verdad? Que representan que enseñamos finalmente a través de las primicias. Y yo sé que también mucha gente dice, bueno, pues yo diezmaba, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una primicia por ejemplo, el diezmo, ¿no? Bueno, es muy claro que el diezmo es algo más rígido, porque No, finalmente son 10% de todos los ingresos que pertenecen al Señor y se entrega de manera regular y continúa. Diezmamos la primera semana, la segunda, la décima, no hay nada. El diezmo realmente nos permite reconocer a Dios como el dueño permanente de nuestras finanzas. También, obviamente, sostenemos la obra de Dios a través de esto y establecemos lo que es una disciplina y una vida de fidelidad, ¿verdad? Por eso, Malaquías 3:10 dice, traen todos los diezmos al alfolí, ¿no? Entonces, es constante, ¿no? Y se da cada vez que hay un ingreso, ¿no? Y es pura muestra de obediencia. obediencia. Amén. Obviamente, y no es ocasional, no es cuando quiero. No. Ujú. Amén. Las primicias ya es la primera y la mayor parte de una nueva provisión. Entonces eso es diferente. O el inicio o el aumento de algo. Y se entrega, bueno, antes de usar el resto. Esa es la Amén. primicia, ¿no? Entonces es muy diferente porque finalmente enseñamos que ponemos Dios en el primer lugar, ¿no? Amén. Obviamente, Definitivamente la palabra nos enseña que antes de la ley ya el diezmo existía. Hay sí, gente que dice, el diezmo es de la ley. No, el diezmo no es de la ley, porque Abraham no era de la ley y Abraham, ¿verdad? Traía, traía el diezmo, le dio el diezmo a Melquisedec. sí, Jacob, cuando Jacob estaba, no había ley, pero él le dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y yo creo que esa es la mejor definición de todo lo que recibimos, ¿verdad? Luego, cuando viene Moisés, lo establece, ¿verdad? Como parte de la ley, porque Dios se lo dice, que de todo lo que recibas, ¿verdad? El diezmo debía ser apartado y demás. Entonces, la primera cosa con respecto a diezmo es que diezmo no tiene que ver tanto como con una ley rigurosa, sino tiene que ver con obediencia. O sí, diezmar es corazón. obedecer, definitivamente. Ahora, yo escribí este libro que se llama Negocios que son milagros, ¿verdad? Que hay muchas cosas que son negocios, en el buen sentido. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Sí, Entonces el diezmo es un negocio que es un milagro, que a nosotros nos conviene estar en ese negocio. Entonces, la palabra que nosotros podemos tomar o entender, que es la palabra samá, llamá o llamá, sería SHAMA, con acento en la A o con tilde en la A final, es la palabra que quiere decir oír inteligentemente a Dios, quiere decir oír con inteligencia y quiere decir ser dócil para oír y obedecer. Entonces, cuando a mí me hablan de diezmo, ¿yo qué necesito? Hacer llamada, ¿verdad? Porque necesito ser inteligente para oír, ¿verdad? sí, ¿Por sí, qué? Porque yo me estoy metiendo en un negocio en el cual él dice, yo derramaré hasta que sobreabunde. Entonces, es un negocio que a mí me conviene. Entonces, diezmar es obedecer. Cuando la palabra lo vemos en Deuteronomio, que es muy largo, pero es del 28, de Deuteronomio 28, del 1 al 14, ¿verdad? Que ajá, nos habla de los beneficios de la obediencia, que dice, si oyeres diligentemente la voz de Jehová, ¿no? Entonces eso se llama oír sí, diligentemente para guardar, poner por obra sus mandamientos, ¿no? Entonces todas las bendiciones te alcanzarán. En otras palabras,
a los obedientes no andamos buscando las bendiciones, sino que las bendiciones nos están buscando a nosotros. Así es. Y luego nos da la idea de que la palabra diezmo es la palabra maaser, ¿verdad? O que quiere decir una décima parte. Ahora Ujú. bien, en la ley estaba establecido, o ellos lo tenían establecido como una décima parte, y eso era un techo, por así decirlo. Para nosotros que estamos en la gracia, la ley de la gracia no es la ley de Moisés, sino que la ley de la gracia es la fe. Entonces, en la gracia es la fe. Por ejemplo, habrás oído acerca de esta familia que son dueños de Colgate, ¿no? Una empresa que acá se llama Palmolive, pero que era Colgate. Esa familia eran cristianos y ellos diezmaban el 90% de lo que ganaban y vivían con el 10%. Y uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, es que no se trata de una ley que a mí me restringe, sino es una ley que a mí me libera. La ley de la gracia es la fe. Entonces, Claro, si el 10 funciona, ¿cuántos más funcionará el 12, el 15, el 20, el 50? Pero es un tema de fe. Nadie lo está obligando, sino que es un tema de fe. Es lo que yo estoy creyendo que va a suceder, ¿no? Entonces, eh, no se trata, no tiene que ser el diezmo para nadie una imposición religiosa, tiene que ser no, un deseo ferviente por obedecer, ¿verdad? Eso sí, tiene que ser hambre por la obediencia. ¿Por qué? Porque yo he oído y estoy listo para obedecer a Dios, ¿no? exacto. Entonces, verdaderamente, eh, yo creo que no hay persona más libre dentro de la vida de la iglesia que el que puede dar con aquello que dice, ¿no? Que dice el apóstol, el Señor ama al dador Alegre. alegre. Y la palabra alegre es la palabra que se usa hasta como nombre, que es hilario, ¿no? Ujú. ¿Y quién es hilario? La idea de un hilario es una persona con un ruido estruendoso en su risa. Veo que hay gente, pastor, que uno no sabe, ahí está fulano, ¿verdad? Ahí está Sí, esa persona porque se oye bueno, eso es un hilario. ¿Y qué es un hilario? Una persona que tiene el gozo de la redención. Entonces yo te doy con alegría, yo hago estruendo con mi fe, hago estruendo con mis ofrendas y no necesito que nadie me lo pida, yo lo hago porque la redención opera en mí, estoy agradecido, ¿no? Entonces, la hilaridad tiene que obrar en toda persona que está lista para dar. Entonces, para resumir, diezmo no es algo que a mí me obliga por una imposición religiosa, sino que es un acto de obediencia. Yo estoy obedeciendo, ¿verdad? Y en eso obedezco porque estoy oyendo a Dios definitivamente en lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy entendiendo que su voluntad es que si yo circuncido el 10%, el otro 90%, Él lo va a multiplicar, Él lo va a hacer avanzar, Él lo va a hacer llegar a fin de mes. No sé qué es lo que Él tenga que hacer, pero claro, lo que sí sé es que Dios es especialista en hacerlo. ¿Verdad? De lo exacto, poco, Él hace mucho. exactamente. Y además, si vemos ahí el ejemplo de Abraham, él no tenía Biblia, no tenía. Entonces, nació de No su tenía Biblia. corazón. Nació de su corazón, porque Dios no le dijo, acuérdate, ya vas a ganar ahí, pero vas a Nada. toparte con Melquisedec que necesita su comisión. Para nada, Para nada. para Y nada. él es el padre, y él es el padre de la fe, ¿ves? Por eso es el padre de la fe. Abraham es el padre de Exacto. la fe, Por que eso, llega hasta Jesús, de ahí. exacto. Entonces, ¿cuánto más vamos a entenderlo, no? Es maravilloso. Sí, Es extraordinario. claro. Claro, y que dejemos de luchar en contra de esto, porque no sé, la gente está muy, muy enojada con todo lo que es, una vez que tocamos su dinero, pero les hay que decirles, no es el tuyo, No, es el, no es es el el tuyo. que Dios te ha dado y Él espera que nada más lo honres y a la manera de Abraham, a la manera de cuantos que estaban ahí dando con tanto gozo, sabiendo que la victoria no lo tuvieron en sus manos, la tuvieron por gracia, aún en el Amén. tiempo de la ley, la gracia estaba en acción. Entonces, Amén. dice Levíticos 27:30 y el diezmo de todos de Jehová es, ¿verdad? Entonces, que no toquemos esta cosa, que nos quedemos prudentes. Ah, Mm. creo que hace un domingo o dos estaba hablando de los diezmos en la iglesia y le decía,
No lo toques, no es tuyo. Lo que es de Dios no se toca. En el Edén había un árbol que no se podía tocar. Y al Amén. momento que tocaron esto, llegó la maldición, llegó la caída. Bueno, lo mismo va a pasar si tocas el diezmo. Tu dinero es maldecido. No, no, no. Lo dice creo que es en Ageo, malditos son, o en Ujú. Malaquías, etcétera, porque estamos tocando lo que no debemos de tocar. Amén. Y tenemos Amén. que respetar esto. Y las primicias las tenemos que ver también así. Finalmente, no tocas esto. Dáselo a Dios porque Él va a realmente hacer algo grande con esto. Somos conscientes de que mucha gente ha sido maltratada con el tema financiero en la iglesia, sí, pero como yo le dije una vez a la gente en la iglesia nuestra, bueno, pero yo no soy ese. Yo te enseño principios para que te vaya bien. Te exacto. enseño la palabra para que la palabra produzca victoria, ¿verdad? Entonces, somos conscientes de que hay personas que se sienten dañadas por eso, pero no es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo es enseñar para libertad, precisamente, ¿no es cierto? Entonces, la obediencia, diezmo, es obediencia, ¿no? Otra de las palabras que siembra, ¿no? Que mucha gente la tiene como una palabra que algunos se asustan con eso. El Sí, apóstol Pablo dice, el que siembra poco, cosecha poco. El que siembra mucho, cosecha mucho. Entonces yo siempre digo, la pregunta es solo dónde te quieres ubicar. Porque el que ajá, siembra poco, cosecha poco. El que siembra mucho, cosecha mucho. Y el que no siembra nada, no cosecha nada, ¿no? nada. Entonces, es Así es. fácil. Entonces, si un tema te ofende, bueno, si no siembras, tampoco vas a cosechar. Entonces, no hay un asunto más ligado al amor que tenemos por la obra de Dios, a la Mm, fe que tenemos en el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, que la siembra. Y la siembra puede darse de muchas maneras, ¿no? La siembra puede ser una honra personal que yo hago con un ministro de Dios. Te siembro este dinero, ¿verdad? claro. O te siembro esto, no sé, bienes materiales o cosas. Porque la palabra honra también está ligada con lo material. No es yo te honro solo de palabras. Por eso el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero en sus acciones está lejos. Entonces, la verdadera honra está ligada a lo metálico, a lo material, a lo físico, ¿no? Entonces, eh, después, por ejemplo, otra de las cosas que hay son los campos misioneros. ¿Cuántas necesidades tenemos dentro de la Sí, vida de la iglesia, ¿no? Infinidad, campos misioneros, trabajo, cosas, edificios a construir, viajes por hacer. Gloria a Dios, cuánto viaje tenemos, ¿verdad? sí, Cuánto tenemos que llevar como proyectos de la iglesia local, proyectos para bendecir a la ciudad, siembra en propósitos nuevos que comienzan, no sé, equipos, cuánta cosa que tenemos. ¿Y qué son todos esos? Esos son los campos del reino. así es. Y qué interesante esto, todos esos campos, si nosotros sembramos en esos campos, esos ya son campos bendecidos. Lo Claro, que sembremos ahí va a fructificar. De así acuerdo a es. nuestra fe, al 30, al 60 o al 100 por uno, pero esos no necesitamos andar buscando, Señor, ¿cuáles son los campos? Yo voy a sembrar allá en Uganda, no sé, no. Fíjate cuál es el campo que el Señor ya puso delante tuyo, porque ahí, en ese campo, esa semilla va a prosperar. Y podemos estar quizás como estaba Isaac, pero esta tierra está seca. Ajá. Pero Isaac entendió, yo soy la semilla que sana la tierra. Entonces, aunque la tierra esté seca, aunque haya sequía, aunque no haya lluvia, mi semilla va a fructificar porque el campo es del Señor. Y todo campo del Señor siempre tiene una bendición añadida, ¿no? Claro, no dependemos de la circunstancia, porque No si no dependemos. estaríamos Ajá. muy mal. Pero dependemos de Dios, dependemos de su sistema también que Él puso estos principios que estuvimos hablando durante todos estos días ahí, ahorita, esperando que la gente ya tenga más claro el concepto de lo que es el dar. Y la siembra, pues es lo que es la ofrenda, es la inversión en el reino de los cielos, es lo que da Amén. dividendos, es lo que nos permite prosperar. El diezmo Amén. es para asegurar, es para protección, esta es la manera de decir, soy del pacto, pero ahorita, ¿qué hago con el pacto? ¿Ah? Y Ujú. voy, y voy, Amén. y voy a sembrar, y voy a sembrar abundantemente porque necesitamos cosechar abundantemente. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ser bendición. Y Amén. pobre, no voy a ser una bendición.
Así es, así es. Pobre no voy a ser una bendición para nadie. Absolutamente. Entonces necesitamos pues modificar esta cosa, ¿no? Y ayudar a los pobres. Y Dios está fabuloso porque te dice, lo que das a uno, a un pobre, me lo prestas a mí. Eso no provoca multiplicación, pero provoca restitución. Entonces nunca te va a costar Dios nada siempre, dar. Dios paga bien, a Él nunca se olvida. Él nunca se Nunca. olvida de quién le ha prestado, ¿no? Exacto. Totalmente. Y que le da al pobre le presta a Dios. Así Exacto. es. Entonces, Mm. podemos vivir en esta libertad, en esta seguridad y empezar a desatarnos de todo lo que viene en contra de nosotros. Eso es tan importante. Entonces, obviamente, diezmar no es ocasional, es constante, ¿verdad? Es cada vez que Ujú. hay algo, etcétera. Y en las primicias es todo lo contrario. Ahí sí es ocasional. Hay algo nuevo, lo celebro con el Señor. Eso es lo que tenemos que entender en el concepto de las primicias. Vamos a celebrar algo nuevo que ha llegado y que es una bendición para nuestra vida y queremos que Dios sea participante de la fiesta. Y tenemos que recordar algo. Dios es un Dios de fiesta. Amén. Como Amén. digo a la iglesia, y es peor que todos nosotros porque las pone obligatorias. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que un Dios que nos ayuda, que nos apoya, que nos restaura, que restituye lo que fue destruido por el enemigo? ¿Por qué? Porque si decidimos una sola cosa, vamos a estar dentro del pacto y de la justicia del reino de los cielos. Y al momento que decidimos esta cosa, la vida cambia en nosotros. Y entonces, cuando te habla de primicias, de diezmo, de ofrendas, eres el más feliz. Porque dice, ¿qué oportunidad tengo de poder realmente crecer espiritualmente, ¿no? Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que entendemos la bendición, que no estamos ahí cerrándonos, ¿no? A veces he estado en lugares donde dicen, no, hoy no vamos a levantar ofrenda. Y yo me siento frustrado, digo, no, no, espérate, ¿dónde hay manera de dar? ¿Por qué? Pues porque no pierdo la oportunidad de ser bendecido para bendecir. Amén. No nos Entonces, presentaremos con manos vacías, tal no, cual. no, Absolutamente. Ujú. está escrito. Además, no tienes que estar escrito, lo sabes, te invitan alguien te invita, no llegas las manos vacías. Y Dios te ha invitado a tomar posesión del reino de los cielos y de vivir conforme a lo que está ahí en el cielo. Por supuesto que no vas a llegar las manos vacías, ¿verdad? Claro. Y Amén. ¿y qué es lo que tenemos que traer ahí? No, no dinero al cielo, almas, pero Mm. las almas cuestan. Y Así tenemos es. que apoyar el ministerio donde estamos, porque hay vidas ahí que están en peligro de muerte espiritual. Amén. Y Amén. nosotros tenemos la salida, la tenemos que proponer y darle los recursos a las organizaciones que lo pueden hacer. Y tenemos la organización más poderosa del mundo, se llama la iglesia. La iglesia. Que es un Presente en todo organismo, no lugar. es una organización. No hay capacidad más grande, no hay ninguna empresa que pueda hacer lo que puede hacer la iglesia, ni llegar donde ha llegado la iglesia. Hay lugares donde no llegó la electricidad ni internet, pero la iglesia sí ya llegó. Entonces, definitivamente el nivel de penetración que tenemos es extraordinario, ¿no? Ujú. Exacto, Ujú. exactamente. Y somos una fuente de bendición, no por nosotros mismos. No, vamos a cambiarlo. No somos fuente de bendición, pero somos el canal de bendición para la El tierra. canal, el vaso, el vaso. Exacto, exacto. Entonces, pues que no se nos olvidemos, damos las primicias, diezmamos correctamente, sembremos en el reino, apoyamos también al pobre, prestándole a Dios y vamos a ver un cambio tremendo en nuestras vidas y las de los demás. Entonces, pastores, ya se Extraordinario. nos acaba el tiempo. Recuérdame cómo se llama tu libro.
Negocios, negocios que son milagros. Ujú. Fabuloso, excelente. ¿Y dónde lo podemos conseguir? ¿Amazon o cosas así? Sí, pues está en Amazon. Habla es un libro que habla sobre principios financieros bíblicos, básicamente, y algunos testimonios también que ha sido de mucha edificación para mucha gente, más que nada con la intención de arrojar luz sobre temas como estos, ¿no? Claro, Que a veces parecen como controversiales, pero que definitivamente cuando dejamos de abordar las cosas como una carga y las tomamos como un acto de fe, como un acto de obediencia, como un acto de amor o como un acto de una acción profética, todo se vuelve mucho más sencillo y fácil de comprender. ¿Eh? claro que sí. Muy bien, pastor. Bueno, pues ya nos despedimos de todos. Se nos acaba el tiempo y fue, creo que, de mucha edificación toda esta plática que tuvimos esta semana. Entonces, recuerdan, estamos en Spotify, YouTube, Facebook. Pueden compartir todo el material, suscríbanse a los canales y recuerdan, siempre en victoria.